Jacobo Grinberg Silverbaum fue uno de los científicos más enigmáticos y revolucionarios de su tiempo, conocido por sus investigaciones en neurociencia, psicología y su fascinante incursión en lo paranormal. Su trabajo fusionó la ciencia con aspectos esotéricos como el chamanismo, lo que lo llevó a desarrollar la famosa teoría sintética, una propuesta audaz que plantea que la realidad que percibimos es una construcción mental creada por el cerebro humano. Sin embargo, lo que hace a Grinberg aún más intrigante no es solo su teoría revolucionaria, sino su desaparición misteriosa en 1994, un hecho que aún genera preguntas sin respuesta. A lo largo de este video, exploraremos la vida de Jacobo Grinberg, su ascenso como científico, su colaboración con la famosa curandera Pachita y las posibles explicaciones sobre su desaparición. Esta investigación pretende arrojar luz sobre uno de los casos más desconcertantes de la ciencia moderna, un enigma que sigue fascinando a investigadores y curiosos por igual. Si este tema te intriga tanto como a mí, y quieres conocer más sobre los misterios de la ciencia y lo paranormal, te invito a suscribirte a mi canal donde exploramos casos como este en profundidad. No te pierdas el contenido exclusivo que estamos preparando. Primeros años y formación académica. Jacobo Grinberg Silverbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, dentro de una familia judía que había emigrado de Europa en busca de mejores oportunidades. Desde su juventud, Grinberg mostró un interés profundo por los misterios de la mente humana y la naturaleza de la conciencia. Esta curiosidad lo llevó a estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se graduó con honores. Durante su paso por la universidad, su enfoque innovador y su disposición para cuestionar las teorías convencionales lo distinguieron de muchos de sus colegas. A lo largo de su carrera, Grinberg no solo fue conocido por sus investigaciones, sino también por su habilidad para transmitir su conocimiento de manera clara y apasionada. Impartió clases magistrales en diversas facultades de la UNAM, donde cautivaba a cientos de estudiantes interesados en desentrañar los secretos de la mente humana. Para él, el cerebro no era solo un órgano, sino la clave para comprender el enigma de la realidad misma. Esta visión holística lo posicionó como uno de los neurocientíficos más audaces e innovadores de su tiempo. Pachita y el chamanismo. El interés de Jacobo Grinberg por lo paranormal tomó un giro decisivo cuando conoció a Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, una chamana famosa por realizar cirugías psíquicas. Estas operaciones, que parecían imposibles desde el punto de vista médico, consistían en introducir las manos en el cuerpo de los pacientes, retirando tumores o reparando órganos sin dejar cicatrices. Grinberg, entrenado en el rigor científico, se mostró escéptico ante estas afirmaciones, pero decidió investigar por su cuenta. Al observar las prácticas de Pachita, Grinberg quedó impresionado. No pudo encontrar evidencia de fraude, lo que lo llevó a pasar más tiempo estudiando sus métodos. Lo que comenzó como una búsqueda para desmentir el chamanismo, se transformó en una experiencia que cambió radicalmente su perspectiva. Para Grinberg, lo que Pachita hacía no solo desafiaba la ciencia tradicional, sino que abría una puerta a la posibilidad de que la mente humana tuviera la capacidad de alterar la realidad física. La teoría sintética. La teoría sintética de Jacobo Grinberg fue su mayor contribución al campo de la neurociencia, y surgió como resultado de sus investigaciones sobre la mente y la realidad. Esta teoría plantea que la realidad que percibimos no es algo fijo ni objetivo, sino una construcción mental creada por nuestro cerebro. Grinberg propuso que el cerebro genera una especie de holograma que nos permite interpretar el mundo, y que este holograma puede ser modificado por la mente bajo ciertas condiciones. Su teoría, inspirada en conceptos de la física cuántica y el chamanismo, afirmaba que todas las mentes humanas están conectadas a un nivel profundo. Este campo de interconexión mental podría explicar fenómenos como la telepatía, ya que permitiría la transmisión de información entre personas sin mediación física. Grinberg creía que la mente tenía un papel activo en la creación de la realidad y que esta interconexión entre mentes era parte de un holograma universal o campo cuántico que contenía toda la información del universo. Para probar su teoría, Grinberg diseñó experimentos en los que buscaba demostrar que dos personas podían conectarse mentalmente, aunque estuvieran separadas. Uno de los más conocidos consistió en colocar a dos individuos en habitaciones separadas y medir su actividad cerebral. Cuando una persona recibía un estímulo visual, la otra mostraba respuestas cerebrales similares, lo que, según Grinberg,
era evidencia de esta conexión mental profunda. Aunque su teoría fue recibida con escepticismo por la comunidad científica, Greenberg estaba convencido de que la ciencia debía ir más allá de los límites tradicionales y explorar las capacidades ocultas de la mente. Para él, la realidad no era una entidad inmutable, sino un proceso dinámico que podía ser alterado por la conciencia. Experimentos telepáticos y conexiones cuánticas. Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su investigación a estudiar fenómenos que desafían la comprensión científica tradicional, como la telepatía y la interconexión entre cerebros. Inspirado por su teoría sintética, Greenberg creía que las mentes humanas podían estar conectadas a nivel cuántico, permitiendo la transmisión de información entre personas sin contacto físico. Uno de sus experimentos más conocidos consistía en colocar a dos personas en habitaciones separadas, aisladas electromagnéticamente, para medir sus ondas cerebrales. A una de ellas se le mostraba un estímulo visual, y, sorprendentemente, en el 25% de los casos, la otra persona mostraba una respuesta cerebral similar, sin haber visto el estímulo. Para Greenberg, este resultado era una prueba de que los cerebros podían estar conectados de forma invisible, como los fotones en la física cuántica, que mantienen una relación a distancia. Este enfoque revolucionario intentaba vincular los principios de la neurociencia con los de la física cuántica, sugiriendo que nuestras mentes operan en un campo de información compartido, donde las distancias físicas no limitan la comunicación. Aunque estos experimentos fueron recibidos con escepticismo, Greenberg creía que estaban abriendo nuevas puertas para entender cómo funciona la mente humana. A través de estos estudios, Greenberg buscaba probar que la conciencia es capaz de influir en la realidad de maneras que aún no comprendemos, y que todos estamos conectados en un nivel fundamental. Aunque muchos en la comunidad científica lo consideraban demasiado especulativo, sus ideas siguen siendo un tema de interés para quienes investigan los límites de la mente y la realidad. Desaparición misteriosa. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, en lo que se convirtió en uno de los mayores misterios de la ciencia mexicana. Tenía 47 años y se encontraba en la cima de su carrera, trabajando en proyectos que, según él, cambiarían nuestra forma de entender la realidad. Su desaparición tomó a todos por sorpresa, su familia, colegas y estudiantes quedaron desconcertados, y el caso atrajo rápidamente la atención de los medios. Los días posteriores a su desaparición revelaron una serie de elementos extraños. Teresa Mendoza, su esposa en ese momento, no denunció inmediatamente su ausencia, lo que generó sospechas. De hecho, su comportamiento distante y evasivo despertó muchas teorías sobre su posible implicación en el caso. Algunos sugirieron que Mendoza estaba involucrada en una conspiración con agencias internacionales, como la CIA, que podrían haber estado interesadas en los experimentos y descubrimientos de Greenberg. Lo que se sabe con certeza es que el día de su desaparición, su oficina fue vaciada, y no se encontraron pruebas concluyentes sobre su paradero. A pesar de las investigaciones en México y Estados Unidos, el caso sigue sin resolverse. Teresa Mendoza también desapareció poco tiempo después, lo que alimentó aún más las especulaciones. Jacobo Greenberg fue un hombre adelantado a su tiempo, un científico que desafió los límites de la neurociencia tradicional para explorar los misterios más profundos de la mente y la realidad. Su vida, marcada por su incansable curiosidad y su capacidad para combinar la ciencia con lo esotérico, lo convirtió en una figura singular en el panorama científico mexicano. A través de su teoría sintética, Greenberg propuso que la realidad no es algo externo y fijo, sino una creación mental influenciada por la conciencia. Sus experimentos sobre la telepatía y la interconexión cerebral abrieron nuevas preguntas sobre las capacidades ocultas de la mente humana. El trabajo de Greenberg nos recuerda que, aunque la ciencia ha avanzado enormemente, todavía quedan muchos misterios sin resolver sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia humana. Es posible que sus ideas y descubrimientos estén más cerca de ser comprendidos en un futuro que, por ahora, parece ciencia ficción. Si quieres seguir explorando temas como este y descubrir más misterios del mundo de la ciencia y lo inexplicable, te invito a suscribirte a mi canal para más contenido exclusivo y fascinante. No te pierdas las próximas investigaciones.